una escritura en el libro de Efesios, donde habla bien del matrimonio y la relación entre Cristo y la iglesia. Oiga, hermano, era tan fuertemente que yo me convertí otra vez al Señor y le confesé al Señor mis pecados. Y Dios quiere matrimonios saludables. Y desde allí estamos esperando, quizás sea a fines de abril o a principios de mayo, vamos a tener un seminario aquí de las parejas casadas, y de las cansadas también van a necesitar ese seminario. Así que iba a ser un seminario bien bíblicamente. ¿Qué dice la Biblia? Bien claro. Y cada día tenemos que estar reforzando los matrimonios. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Véngase, no le cuesta nada. Sí va a haber, cuesta más un divorcio, pero no le cuesta nada venir y separar un día, invertirlo en su vida matrimonial. Yo y mi esposa vamos a cumplir 44 años de casados y todavía yo necesito invertir en mi vida matrimonial. Amén. Le digo que me convertí esta mañana porque el Señor comenzó a hablarme en una área bien profunda, y esa área la vamos a hablar con los esposos y con las esposas también. No tenemos un matrimonio perfecto, pero creo que en 44 años algunas cosas hemos hecho bien para mantenernos 44 años juntos. Hemos aprendido en las pruebas y en las luchas. Hemos descubierto que el Señor es real, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es bondadoso. Así que ore por estas cosas que vienen. Muy bien, vamos a abrir nuestro corazón. Esta mañana la cámara no nada más va a agarrar para la internet, y así que tiene que mirar bien para acá para poder ver si tengo lente o no, porque las figuras no van a estar allí. Pero vamos a continuar donde nos hemos quedado. Déjeme decirle algo. Una de las cargas que el Señor ha puesto fuertemente en mi corazón es aclarar a los cristianos verdades que ellos han oído, pero que no la han entendido. ¿Me entienden, hermanos? Y por eso hablamos de nuestra conversión, que es convertirnos al Señor. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos. Una cosa es arrepentirnos, pero la otra es convertirnos. Nos arrepentimos de la vida que vivíamos antes, la vida vieja, la vida de pecado y la vida de engaño, la vida de falsedad. Nos dimos cuenta de la vida pasada, la vida vieja, y qué bueno que va a comenzar también entre las clases ese tema, la vida vieja y la vida nueva. ¿Cuántos saben que ahora tenemos una nueva vida en Cristo? Y esa nueva vida que Dios te ha dado es la nueva vida que va a llenar las demandas de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Porque con nuestra vida pasada ya nos dimos cuenta que no podíamos agradar al Señor. Y usted ha venido, te ha dado su vida al Señor, porque usted quiere vivir de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Y eso es parte de lo que vamos a hablar en el matrimonio. Un matrimonio de acuerdo a la manera como Dios lo ha ordenado. Y luego, hermanos, en ese plan, en ese propósito, no solo nos arrepentimos, pero no nos podemos quedar arrepentidos de la vida que yo vivía y quedarme igual. No, Dios quiere que nos arrepintamos y nos convirtamos al nuevo estilo de vida que Él había ideado desde antes de la fundación del mundo. Porque de quedarnos ahí, pues una cosa es convertirnos ahora. Y el domingo pasado yo le hablé de la conversión. Y si no, pues usted puede en la internet volverlo a oír, bajarlo, comprar el CD. ¿Qué es conversión entonces, hermanos? Es abandonar una forma de creencia y de pensamiento y aceptar otra.
Yo le di mi testimonio de dónde me convertí, de qué me arrepentí, a dónde yo ahora he abrazado la fe cristiana, el estilo de vida de Dios. El significado bíblico de conversión es tomar otra dirección. Antes andamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, dice la Biblia. Andábamos en nuestros deseos, en nuestras pasiones, haciendo lo que nos daba la gana. Escogíamos nuestros caminos, escogíamos vivir como nosotros queríamos vivir. Pero ahora, hermanos, que venimos a Cristo, ahora aceptamos la manera como Él ha ordenado las cosas. El significado bíblico era ahora tomamos otra dirección. Usualmente tomar la dirección hacia Dios, porque estamos alejados de Dios. Vivíamos, aunque éramos cristianos, pero quizás no practicábamos los principios bíblicos de la Biblia. Nos identificábamos en nuestra religión, en nuestra fe tradicional del pasado. Y ahora es tomar la dirección hacia Dios. Claro, ahora esto despierta la pregunta: pues ¿de qué me convierto? ¿Y a qué me convierto? ¿Qué es lo que dejo? ¿Por qué necesito una conversión? Bueno, ¿qué es lo que nos separa de Dios en primer lugar? ¿Qué fue lo que nos separó de Dios? El pecado. Entonces de eso tenemos que arrepentirnos y convertirnos a otro estilo de vivir la vida que Dios nos ha llamado, una vida de santidad. ¿No es así? Hoy no se habla mucho en muchos lugares de santidad. En algunas iglesias ya no se menciona el pecado. Hablamos de los errores cometidos, de las faltas. ¿No es así? Pero nunca caemos al meollo del asunto. La Biblia declara que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. El profeta Isaías nos da la respuesta. Mírelo aquí. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios todavía está en el negocio de salvar. Ni se ha agravado su oído para oír. Pero mire lo que ha alejado. Por eso hay que convertirnos. Pero nuestras iniquidades han hecho una división entre nosotros y vuestro Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces nos damos cuenta dónde está el mal. Por esa razón es que hay que convertirnos, dice la palabra del Señor. Por eso nos convertimos. Ponemos el verso otra vez para mirarlo de esa manera. Nos convertimos a otro estilo de vida. Que aquí que la mano de Dios no se ha cortado, quiere salvar, y no se ha agravado su oído para oír. Pero hay un problema, que nuestras iniquidades nos habían hecho división entre Dios y nosotros. Había un abismo. Nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír nuestro clamor. Por eso es que Dios quiere oír el clamor, pero tenemos que quitar a esa división que existe. Y por eso, hermano, Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuánto entienden esto? Para recibir bendición, para recibir la ayuda de Dios, tenemos que ir a Él y reconocer que somos pecadores. Somos pecadores por nacimiento. Yo le hablé el domingo pasado. El pecado ya está en nosotros. Hay un mal en nosotros y tenemos que tratar con ese virus que está en nosotros. El domingo le voy a hablar de que la naturaleza pecaminosa fue el enemigo que nos las dio, porque no pudo venir de Dios. ¿Están conmigo? Esa naturaleza pecaminosa fue la que el enemigo introdujo cuando entró en Adán. Y desde entonces, por cuanto el pecado entró por un hombre, por cuanto todos los hombres pecaron, ¿ven? Entonces tenemos que entender exactamente de qué es lo que estamos tratando nosotros ahora en este caminar cristiano. Jesús mismo comisionó a Pablo para que fuera a los gentiles y que fuera a otras naciones, oiga bien, y le abrieran los ojos para que se conviertan, dice la Biblia. Fíjese qué bueno es Dios.
Siempre anda buscando que nos convirtamos. Yo no invento esto. Vamos a leer el libro de Hechos. Mire lo que dice: para que le abra sus ojos, nos manda, lo comisionó a él, le dio una comisión, le dio un trabajo para que vaya y le abra ¿qué? Los ojos, pero no los ojos físicos, los ojos espirituales, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Qué claro habla la Biblia. Dios quiere que nos convirtamos de ahí. Dios quiere, como se habló la palabra. Qué buen salmo nos leyó Arturo en esta mañana, inspirado por el Espíritu, porque Dios nos está diciendo una cosa hoy: para que se conviertan, ven que hay que de la tiniebla a la luz. La Biblia dice, cuando usted se convierte, dicen, no lo busque, no está en la escritura, pero yo se la puedo decir porque el Espíritu me la trae a la mente. En Colosenses 1:13 dice: nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso es lo que te sucede cuando te conviertes. Esto es lo que sucede cuando tú vienes a Dios. Esa división es quitada y los oídos de Dios son abiertos y sus ojos y su mano no es acortada para poder llegar a nosotros. Dios está en el negocio de acercarse a cada uno de nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Qué glorioso nuestro Dios, que todavía Dios constante y constante insiste y tras nosotros buscando. Él quiere, Él anhela que la persona se convierta a la manera como Él ha ordenado las cosas, para que vivamos la vida de Dios, para que vivamos la vida que Él nos ha ofrecido. Y en ese proceso, dice ahí en el mismo verso, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, oiga, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también nuestro. Que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿De qué me convierto? De las tinieblas. La vida que vivíamos antes era, dice la Biblia bien claro, eran obra de las tinieblas. Y dice que ahora nos convertimos al reino de luz. Qué glorioso saber eso, hermano. Entonces, en este proceso, cuando uno de ellos se conviertan del poder de Satanás al poder de Dios, cuando vivíamos en el mundo, habíamos sido engañados. Nuestros ojos espirituales estaban cerrados y nuestros oídos, que no podíamos oír y discernir la voz de Dios en nuestras vidas. Cada uno de ellos, cada nuevo convertido, debe renunciar a Satanás y aceptar la manera como Dios ha ordenado las cosas. Cada uno debe aceptar y responder, y oiga bien, y venir a los términos de Dios, porque es Dios quien llama. Y nos llama a vivir su estilo de vida, su manera de pensar, dice Dios. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos, dice Dios. Sus caminos no son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos que vuestros pensamientos, y mis caminos que vuestros caminos. Entonces Dios está en el interés, en el negocio de que vengamos a Él. Nos llama para que nos convirtamos a su estilo de vida. Dice la Biblia: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y Dios todavía, cada día que pasa, Dios está dando una oportunidad a las personas que oigan su voz. Cada uno debe aceptar y responder a los términos de Dios, que es el perdón de los pecados. Dios quiere perdonar nuestros pecados. No es venir usted a traer a Dios a sus términos. Él es Dios. Él es el Dios. El creador, somos criatura. Él es santo, somos pecador. Él es perfecto, somos imperfectos. El de arriba vino a lo de abajo. El santo vino el pecador. Es Dios quien nos llama a que vengamos a vivir su estilo de vida. Recuérdese que es Dios quien pone las condiciones y no nosotros. ¿Están conmigo? Él es quien dice lo que es pecado. Él es quien dice lo que es bueno
y lo que es malo. Es su justicia y no la nuestra. Es conforme a lo que Dios dice que es pecado, es pecado. Lo que Dios dice que es incorrecto, es incorrecto. Porque Él es el único que, dice la Biblia, le leí eso el domingo pasado, que no hay bueno ni aun uno, no hay justo. Entonces el único que puede decirnos lo que es lo correcto y lo que es lo bueno, no es vivir conforme a lo que el hombre piensa que es bueno, conforme a lo que el hombre piensa que es correcto, conforme a la justicia del hombre, no, es vivir conforme a la justicia de Dios, a lo que Dios dice que es malo. Y hoy tenemos que poner mucho cuidado. Nosotros nos convertimos del reino de Satanás al reino y el dominio de Dios. Y es entonces cuando recibimos el perdón de nuestros pecados. Cuando nos convertimos de las tinieblas a la luz, vemos las cosas divinas en una esfera espiritual y entendemos. Veamos otra vez el por qué pecamos, para así poder entender la necesidad de un proceso de conversión. Tenemos que entender eso. ¿Qué es pecado? ¿Cómo describe la Biblia el pecado? ¿Por qué la Biblia habla de arrepentimiento? Bueno, vamos a dejar que ella nos dé respuesta. Primera de Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe, trae transgresión a la ley, también a la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuánto entienden esto? Hay una ley en Estados Unidos que dice cuántas millas debemos de andar en el freeway. Y si usted viola esa ley, el policía le va a parar y le va a citar la ley y le va a decir por qué le va a dar una infracción, un ticket. Dios tiene su ley y Él la ha puesto allí. Si nosotros la violamos, lo bueno es que nosotros podemos venir a Él y reconocer que hemos pecado. Y dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué glorioso es saber eso, hermano. Entonces es la ley de Dios la que describe lo que es malo y lo que es bueno. No hay otra ley, porque no hay un bueno, no hay un justo. Jesús dijo: solo Dios. Entonces solo Él es el que puede traer sus términos, cómo es que debemos de vivir, qué es lo que es pecado. Entonces, y lo que es justo, Pablo lo explica, mira, de esta manera. Vamos a la Biblia. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted quiere conocer el pecado, abra la Biblia para que se dé cuenta lo que Dios dice que es pecado. Amén. Conozca lo que Dios dice, porque Él es el único. Y cuando pecamos es contra Él que pecamos. Y Él es el que tiene que tener misericordia, y tuvo misericordia de nosotros, porque en Cristo Jesús Él llevó el pecado de todos nosotros. Oh, hermanos, explica bien claro, es por la ley de Dios que conocemos lo que es lo bueno y lo que es lo malo, lo que es pecado, lo que es justicia, lo que es justo. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Para darnos cuenta el plan, lo que Dios, antes de que usted naciera, que era lo que Dios tenía en mente con nosotros. Sus leyes están escritas. Dios no va a decir: ¿sabe qué? Ay, esa no está bien, bórrala, porque la gente no está haciendo eso hoy, pon otra. No, hermanos, Dios es Dios. Miremos entonces lo que dice la ley de Dios, porque desconocerlo traerá grandes tragedias. Miren aquí, Deuteronomio: y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os ha hablado en este monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me dijo, y las que dio Jehová. Muy importante, en la ley de Dios hay un principio muy importante que afecta toda su ley, y este principio es el amor. Primera ley que Dios: amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta la ley de Dios? Y violar esta ley es una infracción de esa ley.
Entonces, mire, para que no piense que yo invento esto, vamos a leer. Jesús le dijo los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, hermanos. Y es muy interesante porque es el amor de Dios que me hace amar a mi prójimo. ¿Me oyeron? Por eso comienza con Dios. Y mi relación horizontal no está bien, mi relación vertical, no está bien, mi relación horizontal no estará bien. La razón por la que no me llevo bien con el prójimo y mi relación está deteriorada con él es porque ya primeramente está deteriorada con Dios. Por eso Dios dice: primero amar a Dios, para que entonces podamos amar al prójimo. Yo no puedo amar a mis enemigos, ni usted tampoco. Pero el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones nos hace y nos lleva a amar a nuestros enemigos. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, hermanos, está bien claro. Mire lo que dice Romanos. Dice, porque dice así: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no vas a codiciar. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, no voy a codiciar la mujer de él. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a tratar mal. Si lo amo, ¿cuántos están entendiendo lo que la palabra quiere hablar? Nuestra relación con Dios ya se deteriora, con razón se deteriora con los demás. El pecado es todo comportamiento que no enseña amor a Dios y al prójimo. El pecado nos hace daño a nosotros y a los demás. ¿No es así? Destruye nuestra relación con Dios y destruye nuestra relación con los semejantes también. Lo que sucede cuando nuestra relación está mal con Dios, lo mismo estará con los demás. Entonces, ¿qué debe hacer uno para convertirse? Mira, la Biblia es tan clara y nos da tanta respuesta a nosotros. Ezequiel: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto que ese va a vivir, pero el que no, va a morir eternamente. Por eso es que Dios quiere que nos convirtamos. Que no es bueno que Dios desea eso para nosotros. Para convertirse tendrá que renunciar al pecado. Ay, ¿qué, Señor? Es como alguien que quiere hacerse miembro de la iglesia y dice: yo quiero hacerme miembro aquí, pero no cuenten conmigo para nada. ¿Ok? Si todo va bien, pues, si va mal, nadie me llame. Hermanos, para convertirnos al Señor tendremos que renunciar al pecado y luego recibir el perdón de Dios y al Espíritu Santo que viene para morar en ti. ¡Qué glorioso! Que el Espíritu viene a morar dentro de nosotros, el cual viene para efectuar esa conversión en ti, porque tú solo no lo puedes hacer. Es por la ayuda del Espíritu Santo que Él te ayuda a que ese proceso de conversión se lleve a cabo. Debemos parar de transgredir, violar la ley de Dios y comenzar a desarrollar hábitos de justicia y de obediencia a la palabra del Señor. Es sometiéndonos ahora a la dirección del Espíritu que ha venido a morar en ti, para que ahora dentro de ti Él te quiere guiar, Él te quiere enseñar, pero tú tienes que someterte a la dirección de Él para que Él te pueda guiar. Si usted se arrepiente, entonces el próximo paso
es que nos convirtamos al estilo de vida de Dios. Muchos dicen, no, yo me arrepentí, pero yo no quiero vivir así. Mira lo que dice Ezequiel. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de sus pecados e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda o devolviere lo que hubiera robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá, dice Dios, ciertamente, y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho, la justicia, vivirá ciertamente. ¿Cuánto le creen a Dios? Es Dios el que tiene el derecho de decir esto. Ahora, mira un subtítulo que yo le voy a poner aquí. ¿Qué tanto se ha extendido el pecado? Vamos a ver qué dice la Biblia para que usted venga consciente de esto. Mire lo que dice Romanos capítulo 3 verso 10. Como está escrito, para que no crean que yo invento esto. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Mire el verso 23. Por cuanto algunos pecaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo anhela Dios que la gente se arrepienta de sus pecados? ¿Cómo anhela Dios que la gente se convierta a su estilo de vivir? La Biblia nos dice que nosotros hemos dejado que la concupiscencia, nuestros deseos y el egoísmo de nuestra naturaleza humana nos alejan de Dios, nos alejan de su ley. La Biblia no solo enseña lo que es pecado, sino también el por qué pecamos. ¿Qué no sería interesante? Yo quiero conocer, bueno, ¿y por qué hago esto? ¿Por qué yo peco? Mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne. Amén. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales le amonesto, como yo os lo he dicho antes, que lo que diga conmigo practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, la Biblia es clara, y por eso nos dice por qué. Casi todo el mundo entiende que este comportamiento y este estilo de vida es dañino, pero no todo el mundo puede ver claramente la raíz de ese comportamiento. El domingo pasado, si usted no estuvo, trate de oír el CD donde hablamos que el pecado ya está en nosotros. El mal ya nacimos con él. Entonces, hermanos, mire esta otra pregunta. ¿Dónde comienza el pecado? Dejemos que la Biblia nos dé respuesta. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, dice, sale del corazón. Por eso es que la obra que Dios quiere hacer en nosotros, la quiere hacer internamente, la quiere hacer donde se origina, donde está la raíz. Dios quiere dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, dice la palabra del Señor. El pecado comienza en nuestra mente, comienza con los pensamientos, deseos y actitudes dañinos. Ahí, en el coco,
comienza a maniquinar la cosa. Mire, yo no lo invento, vamos a leerlo bien rapidito. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra ¿qué? Haciendo la voluntad de la carne y de los ¿qué? Los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, Romanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, yo no quiero a Dios en mi vida, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestado de toda injusticia y fornicación y perversidad y avaricia y maldad, lleno de envidia, homicidio y contienda, engaño y malignidades, murmuradores y detractores, aborrecedores, fíjate, de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, eran implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Yo una vez yo trabajé construcción un tiempo. Yo hice muchos tipos de trabajo en el pasado, y la gente llegaba los lunes a contar todos los males que hicieron en el fin de semana, como una gloria. Fíjate, mira lo que dice la Biblia en Gálatas. Pero los que son ¿de quién? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Somos nosotros los que entendemos ahora, y eso hay que crucificarlo, y usted necesita el poder del Espíritu Santo para poder lograr crucificar los deseos. Mira Colosenses lo que nos dice también: haced pues morir. ¿A quién se le pide eso? A nosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, esas pasiones desordenadas, esos malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíamos en ella. Pero ahora, ¿y por qué ahora? Porque te estás convirtiendo al Señor. Pero ahora dejemos también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y ahora es un nuevo hombre. Dejamos una nueva vida vieja, y ahora con la ayuda del Espíritu Santo comenzamos a vivir la vida conforme a como Dios la ha ordenado. Oiga, qué clara la palabra del Señor. Y en este proceso, hermanos, la desobediencia a las leyes de Dios siempre comienza en la mente. Y Jesús nos dio un claro ejemplo de este pecado, fíjate. Es aquí donde comienza la cosa. Right here. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Las cosas que vemos te va a influenciar. Los programas, las películas que usted, aún la misma música que oye, te va a influenciar. Mira Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mira lo que dice Marcos. Respondiendo él le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, pero el corazón está lejos de mí. Mire otras escrituras allí, hermano. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Es ahí donde usted comienza, ahí mismo arrepiéntase. El problema con estos pensamientos es que lo abrazamos, lo nutrimos. Usted no puede impedir que los pájaros vuelen por encima de su cabeza. Usted no puede impedir que los pensamientos vengan, pero usted puede impedir que el pájaro pose en su cabeza, haga un nido y ponga blanquillos allí.
¿No es así? Usted ese pensamiento ahí mismo, rechácelo, no permita, no lo nutra, porque ¿sabes qué? Si lo concibe, va a dar a luz, va a dar a luz. Les recuerdo que nadie nace conociendo lo bueno y lo malo. ¿Eh? Nadie nace. Deja un niño solo que crezca así. Oiga, qué desastre. Eso se aprende conociendo las leyes de Dios. Y ese conocimiento viene a ser parte de nuestra conciencia. Y vivimos conscientes de lo que Dios dice. ¿No es así? Usted, no, pero Dios dice eso. Pero que Dios dice. Usted vive consciente porque ya la lee, la conoce. Entonces el conocimiento viene así. Dios por su Espíritu nos habla, nos redarguye en base a aquello que ya sabemos y que ya conocemos. Mire, yo no invento esto. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Nuestra conciencia es meramente lo que nosotros creemos que es correcto o incorrecto. Y cuando violamos nuestra conciencia, estamos haciendo algo que nosotros pensamos que es malo. Y en este proceso, hermanos, yo tengo que aclararle la palabra a usted. Usted viene a escuchar lo que Dios dice para saber luego cómo vivir allá afuera. ¿No es así? Por eso yo no puedo hacer cuentos, historias aquí, agarrar una escritura y no vuelvo a abrir más la Biblia y hablo un montón de historias y de cuentos y de entretenimiento y qué sé yo qué cosas hacen algunos. No, hermanos, aquí venimos porque queremos oírlo de Dios. Queremos vivir de acuerdo a la manera como lo ha ordenado. Las desobediencias a las leyes de Dios siempre comienzan en la mente, y Jesús nos dio un claro ejemplo de este pecado. Miremoslos otra vez. El verso que sigue. Amén. Ahorita llegamos a Mateo 5:22, creo que está ahí. Muy bien. En este proceso, ahí está. Bueno, el 28, pues vamos a leer pero yo os digo que cualquiera, eso lo leímos ahorita. Yo les recuerdo que nadie nace conociendo lo bueno y lo malo. Esto se aprende a través de la palabra del Señor. Bueno, mire otro subtítulo que tenemos, que viene: nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Usted cree que he hablado mucho? Quedan 10 minutos, hermano, fíjese. Ese reloj yo lo preparé a que no arranque muy rápido. Si nosotros continuamos pecando cuando sabemos bien que pecamos, nuestra conciencia va a ser cauterizada, se quema ya, no te hace sensitivo. Rechaza tanto a Dios que cuando te habla ni cuenta te das, y no hacemos cada día menos sensible al pecado, y nos endurecemos cada día más hacia Dios. Por eso que los canto algunos, yo me acuerdo de mis cantos en mis tiempos: que sigamos pecando hasta la misma muerte, es mejor que sigamos no sigas pecando. Dios quiere que nos convirtamos a Él. Amén. Ay, hermano, y eso entra en nuestra mente, nos cautiva nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que dentro de nosotros nos guía a pecar? Vamos a leerlo. Porque el conocer, el ocuparse de la carne es muerte, pero si te ocupas del Espíritu, tiene vida, tiene paz. ¿Qué dice Tito? Lo leímos ahorita. Oh, ahí está. No, back again. Por cuanto los designios, yo sé que estamos un poquito, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra quién. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, aunque usted quiera, no pueden la carne sujetarse a Dios. Tiene que ser a través del Espíritu, hermano. Y luego dice el verso que sigue, ahora sí, en Timoteo. Ahí está. Y los que viven, no. Ok. Lee el otro otra vez. Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Ahora sí, finalmente, Timoteo, o Tito, mejor dicho, todas las cosas son puras. ¿Para quiénes? Para los puros. Que la gente dice, no, pues yo no veo nada malo en eso. Más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué? Corrompida. Y luego mira lo que dice Isaías, hermano. Este es el deseo, este es el clamor de Dios. Por eso Dios llama a la gente y le dice, deja al impío, deja tu camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, porque ahí es donde arranca. Y vuélvase ¿a quién? A Jehová. Si te arrepientes, conviértete a Él. Vuélvete a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio, hermano. Oiga, dígalo otra vez, amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos, dice Jehová. Repito, hermanos, como seres humanos preferimos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no es así? A nuestra manera, como nosotros creemos. Mire, cada uno va pensando que es bueno, que es malo, que es desastre. Hay uno ya que es el único que puede decírtelo, y ese es Dios. Y como resultado, consistente o inconscientemente, resistimos a Dios. Estamos resistiendo a Dios. Resentimos y resistimos su autoridad sobre nosotros. Y como Zaratustra, matamos a Dios. ¿Cuántos se acuerdan? Lo sacamos de nuestra mente. Decimos, ya Él no existe para que no me moleste más. Mejor dejo de creer en Él y ya no hay nadie que me acusa. Todos debemos enfrentar el problema de una mente pecaminosa y engañosa. Por eso es que la palabra, óyeme hermano, la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Fíjese cómo es Dios con su palabra. Ella nos limpia, nos hace conscientes, nos purifica, nos damos cuenta que estábamos mal por la palabra del Señor. Y no solamente en eso, hermanos, pues nuestra resistencia a Dios comienza en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. Todos hemos pecado, todos somos culpables. Sí, pecador por nacimiento, ya no por profesión, ya no por práctica. Y por último, hermanos, mire otra vez otro título. ¿Reconoció Pablo su naturaleza pecaminosa? Porque él es que no habla mucho aquí. ¿Se lo reconoció en él? Vamos a ver si sí o si no. Porque sabemos, y con esto debemos de terminar, y el próximo domingo por esta misma hora y esta misma emisora y canal, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo, dice Pablo, yo soy carnal. Y luego mira, yo estoy ya vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Se parece un poquito a nosotros, ¿verdad que sí? Que lo que queremos hacer a veces no lo hacemos, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley de Dios es buena, la que dice que es bueno o malo. De manera que aquí viene, ya no soy ¿quién? Yo, quien hace aquello, sino hay algo que está en mí. Y eso es lo que quiero que el cristiano reconozca. Por eso suena raro que yo dije el domingo, no somos nosotros los que pecamos, es el pecado que está en nosotros. Y como está en nosotros, nosotros tenemos que tratar con el pecado. Esa es la vida del cristiano, porque el mundano no trata con el pecado. Somos nosotros los que tratamos con el pecado y somos nosotros los que tenemos que hacer algo con ese mal, ese virus que tú lo sabes que lo tiene, esa naturaleza que siempre quiere pecar.
¿Entienden esto? Entonces yo tengo que hacer algo con aquello que está en mí, porque dice él, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino quien, el pecado que mora ¿dónde? En nosotros. ¿Y qué sigue diciendo? O ahí termina, sí, que está en mí. Entonces, hermano, Pablo entendió muy bien su naturaleza humana. Qué tan engañosa esta puede ser. Como joven judío había sido enseñado a hacer lo que era correcto y era un hombre excepcionalmente sincero. Pero cuando Cristo le abrió su mente para verse a sí mismo como verdaderamente él era, él pudo reconocer que se había engañado a sí mismo acerca de su propia justicia, como él pensaba. Él pudo ver que había pecado en muchas maneras con sus acciones y con sus actitudes. Y es lo que pasa con nosotros, que verdaderamente nos damos cuenta, oye, pero ven acá, yo pensé, pero me doy cuenta que sí, y es una obra del Espíritu Santo, hermano. Pablo concluyó, míralo aquí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora ¿qué? Él lo sabía, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero, pero no lo puedo alcanzar, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer esto, hay una ley que está en mí. Esa ley, dice él, está en mí. Él pudo ver que había pecado y concluyó hasta el verso 21, lo tenemos ahí, hasta el verso 21 dice, bueno, la ley sí, que el mal está en nosotros, y por eso es que nosotros somos responsables. ¿Qué hacemos con lo que ya sabemos que está en nosotros? Por eso es que hay que leer la Biblia para que lo pueda conocer. Él no había escogido pecar deliberadamente, sin embargo, él reconoció que él lo que había hecho, cosa que estaba en contra de la ley de Dios. Él reconoció su responsabilidad y describe su ceguera, y cuando su propia acción pecaminosa y sus debilidades, él lo vio. Cada uno de nosotros puede identificarse con el apóstol Pablo. Voy a hacer lo mismo. Y con esto termino, porque quedan 3 minutos. Mire lo que debemos nosotros entonces: reconocer nuestros pecados, diga conmigo, y tratar con ellos. Este es el meollo asunto. Cuando tú lo reconoces, cuando te das cuenta que el mal está en ti, cuando tú te das cuenta que hay un problema dentro de nosotros que te lleva a hacer lo que tú no quieres, y aquello que quiere hacerlo te lo impide que lo haga, en ese reconocimiento debemos de tratar con eso que está ahí, hermano. Y ese es todo el llamado de Dios en la vida. Deje el impío su camino, deje el impío sus pecados, vuélvase a mí para que pueda tratar con ese virus que viene desde que Adán pecó. Y eso es lo que es la vida cristiana, es lo que es la iglesia, para venir aquí a descubrir cada día cómo trato yo. Por eso es que muchas iglesias no quieren tocar ese punto. Bueno, obviamente esta no, porque ese es el mal que nos ha alejado de Dios, y eso es lo que tenemos que restaurar, esa relación. Y ¿sabes qué? Lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero hablarte que las costumbres y las tradiciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios, hay que dejarlas atrás. ¿Están conmigo? Y el cristiano todavía se convierte y quiere hacer cosas que están en contra de los principios de Dios, pero esa es la costumbre, es lo que la tradición dice. Pues ya no vivimos por tradición, ya no vivimos por costumbre, ya no vivimos por cultura. Ahora vivimos por la manera como Dios ha establecido las cosas. Y todo aquello que en tu costumbre y todo aquello que en tu cultura está en contra de los principios de Dios, esas cosas tenemos que dejarlas y tenemos que cortarlas. Amén. Créame, ¿por qué? Porque no es compatible con la palabra de Dios. Ay, hermanos,
Yo estoy anunciando mucho esto entre las parejas, quizás ni van a venir porque tratamos esposas por costumbres y tradiciones. Creemos que la esposa es una propiedad mía. Oh. Ay, pero cuando venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta cómo Cristo amó a la iglesia. Así tenemos que amar a nuestras esposas. Amén. Miren, hermanos, en el tiempo que sigue, Dios va a tratar con nuestras vidas. ¿Y sabe por qué? Porque nos ama mucho. Si no nos amara, dijera, se lo lleve quien lo trajo. Pero Dios no es así, hermano. Él anhela, Él desea que nosotros cada día nos reconciliemos con Él. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie? Bendito Dios. Aleluya. Glorioso Jesús. Mientras los músicos vienen, piensen lo que Dios ha hablado. Piensa en su palabra. Ella es la que te santifica. La Biblia dice, vosotros sois limpios por la palabra. Ella te enseña en el espejo, pero también nos ofrece el agua y el jabón para que nos lavemos. Pero es una cosa que usted es el que tiene que hacerla. Amén. Entonces, hermanos, qué bueno que Dios puede tratar así con nosotros, ¿verdad que sí? Amén. Por eso lo amamos tanto a Él. Amén. Amén. Aleluya. A las 4 de la mañana yo me convertí otra vez al Señor. Amén. O cada día yo me voy convirtiendo. Todavía no soy, pero un día llegaré a ser tal y como Él es. Amén.